Sí, no, Samuel Enrique. Ya, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? No lo podía creer Jesús, que Nicodemo no entendía. Siendo un líder religioso de la fe judía, él no entendía el nuevo nacimiento. No entendía y le preguntó lo que dice en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 4, Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces Nicodemo ya era viejo quizás. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay mucha gente critica mucho a Nicodemo, pero también podemos halagar a Nicodemo. Cuando el Señor lo confrontó con la necesidad de nacer de nuevo, Nicodemo no preguntó, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que nacer de nuevo? Yo soy líder de Israel. Yo soy un hombre bueno, bla, 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 bla. Nicodemo no preguntó por qué. Nicodemo hizo la pregunta correcta. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? En las profundidades de su alma, el Señor lo había tocado. Había despertado los anhelos profundos que ninguna religión, ningún código moral podían satisfacer. Nicodemo no presentó al Señor un argumento, un porqué de discutir, sino un asombrado, ¿cómo puede hacerse esto? La respuesta del Señor en el versículo 5 fue muy sencilla y profunda a la vez. Dice en el versículo 5, el Señor Jesús, de cierto, siempre que el Señor Jesús dice de cierto, es para que pongamos atención. Y cuando dice doble de cierto, es doble el énfasis, es doble la atención que debemos poner. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Su declaración ha sido abusada por los que creen en el bautismo de los bebés y por los que creen que el bautismo es necesario para la salvación o la regeneración. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, la primera vez que la Biblia habla sobre el agua y el espíritu. Estas palabras aquí nos llevan de regreso a Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene alguien ya? No hay en Génesis.
Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí está hablando sobre la formación. Viene Albita. A ver, Albita, si logra quedarse conectada ahora. Albita, estamos en... Hola, ¿me escuchan? Juan. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, Sí, va. sí te Te escuchamos. Estoy grabando hoy. Bueno. No te pudiste conectar. Cualquier cosa yo te mando el enlace para que lo mires cuando terminemos. Ah, sí, sí, por favor, porque ni los WhatsApp se me envían por ratos. Está súper lento el internet. Ajá. Entonces estamos en Juan capítulo 3, versículos 1 al 10. En el versículo 5 el Señor le responde a la pregunta de Nicodemo en el versículo 4. Cuando el Señor habla del agua y del espíritu, nos hace pensar en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando fue la formación original de todo. Cuando el espíritu dice, cuando el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Lo que haya querido decir el Señor, tenían un significado que Nicodemo podía entender y poner en la vida práctica. El Señor Jesús no quería ser místico o misterioso. Él estaba tratando de llevar a Nicodemo a la experiencia del nuevo nacimiento. El Señor estaba respondiendo a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor no estaba escondiendo la verdad, sino que Jesús estaba revelando la verdad. Tratando de entender el significado del Señor, tenemos que observar algunos datos históricos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué entendería Nicodemo en aquellos días con estas palabras? Obviamente, Nicodemo no podía entender nada sobre el bautismo en las palabras de Jesús, porque el Señor Jesús todavía no había instituido la ordenanza del bautismo a la iglesia. Y faltarían 2 años y medio quizás para que lo hiciera. Agua y el espíritu. ¿Quién había estado golpeando la conciencia de Israel, tratando de preparar al pueblo para la venida del rey y su reino, usando esas palabras? Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando Jesús habló de agua y el espíritu, Nicodemo pensaría automáticamente en el mensaje de Juan el Bautismo. Cuando Juan diría que él bautizaba, bueno, Juan ya había dicho que él iba o había bautizado con agua, pero viene uno después que va a bautizar con el Espíritu. Esas palabras de Juan el Bautista son la clave para entender esta declaración difícil de entender del Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos en el libro de Juan,
capítulo 1. ¿Y dónde está? Versículo 26. Juan 1:26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Versículo 32 y 33. Vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio, dice Juan el Bautista, de que este es el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla sobre agua y el Espíritu, en Juan capítulo 3, la mente de Nicodemo pensó inmediatamente en Juan el Bautista y lo que él había dicho sobre el Señor Jesucristo. El fenómeno clave del ministerio de Juan el Bautista era su bautismo, un bautismo de arrepentimiento. Viene el rey, proclamaba Juan, arrepiéntanse. Y miles habían respondido. Los líderes religiosos, sin embargo, de los que era representante Nicodemo, habían rechazado el ministerio de Juan el Bautista. Habían rechazado el bautismo de Juan el Bautista. Ellos no miraban necesidad para arrepentimiento porque ellos se consideraban justos. Ellos se consideraban casi como santos. El Señor regresó a Nicodemo al mensaje de Juan el Bautista, de la necesidad de agua y por todo lo que representaba el bautismo de Juan el Bautista. En efecto, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, a menos que respondas a lo que representaba el bautismo de Juan el Bautista, el arrepentimiento, a menos que naces de agua, a menos que pases por el arrepentimiento, a menos que respondas a lo que yo represento, la regeneración, siendo nacido del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. Porque el bautismo de Juan el Bautista representaba arrepentimiento y el bautismo del Espíritu representaba la regeneración. Entonces, si no pasas por el bautismo de agua y el bautismo que es el arrepentimiento, y el bautismo del Espíritu, que es la regeneración, no puedes ser salvo. Para ser salvo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo. El reto era esto: no Jesús, no Juan, no Jesús. Si no pasas por el mensaje de Juan, que es el arrepentimiento, no vas a ser salvado por Jesús. Si no hay arrepentimiento y no hay regeneración, no hay nacimiento nuevo. El Señor ya había expresado a Nicodemo
la necesidad para nacer de nuevo, para el nuevo nacimiento. En el versículo 6 al 8, él explica la necesidad del nuevo nacimiento a Nicodemo. En versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, Nicodemo. No te maravilles, Roberto César. No te maravilles, Yadira Lidet. No te maravilles, Samuel. No te maravilles, profesora Yadira. ¿Qué te dije? Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El Señor le da a Nicodemo dos ilustraciones aquí. La primera ilustración, versículos 6 a 7, habla de dos mundos diferentes. Dice que el mundo carnal, lo que es nacido de la carne, carne es. Está hablando de nuestro nacimiento físico, nuestro nacimiento del vientre de nuestras madres. No te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo, dice el versículo 7. Nicodemo obviamente había pasado por el nacimiento de la carne. ¿Y vos, Roberto César, ya pasaste por el nacimiento físico? Sí. Todos, si no, no estuvieras aquí, ¿verdad? Todos ya pasamos por el nacimiento físico de los versículos 6 y 7. Pero ahora Nicodemo necesitaba tener un nacimiento espiritual para ser heredero del mundo espiritual. Es una ley fundamental de la naturaleza y de la gracia. Una ley de Génesis capítulo 1 de la creación original es que cada especie reproduce según su especie. Gracias a Dios que las manzanas no dan zanahorias, ni los tomates dan zanahorias. Sería para mí difícil evitar las zanahorias si hubiera ese revoltijo. Cada especie da según su especie. Entonces, así como la carne, lo humano, da a nacer lo humano, lo espiritual es así también. Los gatos no se convierten en perros. No podemos evolucionar, muy a pesar de lo que les enseñan a ustedes en el colegio y en la universidad. No podemos evolucionar. Nacemos según nuestra especie. Tenemos aquí con nosotros la doctora Lidet Calderón. Doctora, ¿alguna vez en el salón de parto ha nacido de la mujer otra especie? No. De la mujer humana nacen más Humanos. humanos. Hasta el ingeniero de siembro de tierra sabe eso, ¿verdad? Cada quien según su especie. Así que Adán, en su estado caído, solo podía reproducir humanos caídos, humanos pecaminosos. El hombre caído reproduce solamente hombres caídos.
Si me permiten un momentito, voy a traer el cargador de mi computadora. ¿Listos? Entonces, lo que el hombre caído reproduce son más humanos caídos. Lo que nosotros le heredamos a nuestros hijos. ¿Cómo? Lo que nosotros le heredamos a nuestros hijos es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Reproducimos según nuestra especie. Lo que nace de la carne, dice Jesús, es carne. Nunca podemos evolucionar a un estado mejor de vida. Carne es carne. Nunca podemos, la carne no puede generar vida espiritual. La vida espiritual es otra clase de vida que no viene de la vida de la carne. Si vamos a tener una vida espiritual, tenemos que nacer del Espíritu. Si queremos tener una vida espiritual, el Espíritu Santo tiene que impartirnos esta vida espiritual a nuestras almas. La vida que Él imparte es la vida de Dios. Dios hizo a los seres humanos para que fuéramos habitados por Dios, para que Dios permaneciera en nosotros. El espíritu humano debía ser habitado por el Espíritu Santo. Pero cuando entró el pecado en nuestras vidas, salió el Espíritu. Cuando entró el pecado en nosotros, salió el Espíritu. A través del milagro del nacimiento nuevo, nuestros pecados son lavados y el Espíritu Santo regresa para permanecer en el espíritu humano y comienza la vida espiritual. Esto es un gran milagro. Abre una nueva vida. Un ministro estaba tratando de alcanzar el corazón de un médico que se moría. El ministro le había hablado sobre su conversión, sobre el perdón, sobre la redención, todos los temas del evangelio. Parecía que nada alcanzaba al hombre que se moría. Entonces el pastor le habló sobre la regeneración, sobre la necesidad de nacer de nuevo. Y eso como que se le prendió un poco al doctor. A través de muchos años de médico había atendido miles de partos. Un nuevo nacimiento, exclamó el doctor. Eso es lo que necesito. Un bebé no tiene pasado. Un bebé solo tiene futuro. Eso es lo que necesito, dijo el médico. Y así somos todos. Lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, carne es. Y no puede ser nada más que carne. Espíritu es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Nacido de Dios, con un futuro brillante, con un futuro eterno, como hijo de Dios, en la gracia de Dios, en el mundo maravilloso de Dios. Esa es la primera ilustración que usó el Señor Jesucristo.
La segunda ilustración habla sobre vientos distintos. ¿Han sentido el viento ustedes? Sí, ¿Y cómo se mira el viento? ¿De qué color es el viento? Roberto, César, ¿qué color tiene el viento? No tiene color. No tiene color. solo se siente, pero no se puede ver. No se mira. Se mira. No. No tiene color. No se mira. ¿Y se huele? No. Yo diría que no existe el viento entonces. Si no se mira, no se siente, no tiene color. Yo creo que no existe. A ver, Samuel, que está estudiando ingeniería, ha de estudiar bastante de las ciencias naturales. Quiere decir, si no lo vemos, no lo sentimos, no, bueno, lo sentimos cuando nos pega, ¿verdad? Sí, Cuando nos da vuelta. Pero si no lo vemos, no lo olemos, no tiene color, yo diría que no existe. ¿Qué dice la ciencia? ¿Existe o no? que sí, porque si no, no estaríamos vivos. Exactamente. Miren lo que dice Jesús en el versículo 8. El líder líder se fue. Ahí está el líder. Líder, lee el versículo 8, por favor. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Gracias, líder. El viento tiene sus propias leyes. El viento no responde a las demandas de los humanos, ni lo que nosotros le dictamos. El camino del viento es misterioso. Su dirección puede cambiar en cualquier momento sin preaviso. No nos pide permiso, sino que un momento sopla para allá y de repente sopla para otro lado. No es ningún accidente que la palabra viento y espíritu en el griego y el hebreo son idénticas. ¿Por qué es importante el griego y el hebreo? Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, no es una casualidad o una coincidencia que las palabras para viento y espíritu sean idénticas. Las comparaciones de los caminos del espíritu y el camino del viento fueron aptos. Las leyes de ambos solo se conocen un poquito. Ambos son invisibles. Ambos se pueden sentir y la presencia de ambos se revela en sus efectos. Si yo miro afuera, yo sé que está soplando el viento o no está soplando. Pero yo no veo el viento. Entonces, ¿cómo puedo saber que el viento está soplando? Lo Porque se escuchamos. siente. Porque se siente, dice el líder, hermana Yadira, ¿qué dijo? Porque lo escuchamos. Lo escuchamos también. ¿Qué más? Porque es vida para nosotros. Pero ¿cómo sabemos que está soplando? Porque lo podemos sentir. Lo Porque podemos ver las ramas y las cosas que se mueven. Porque miramos que levantan las hojas, Exactamente. levantan las cosas. Exactamente. Entonces,
su presencia se revela por los efectos que tiene. Así como las acciones del Espíritu Santo en el alma de un pecador y de un santo son comparadas a la acción del viento en el mundo natural, así como las ramas de un árbol demuestran el paso del viento. Así los pensamientos y palabras y hechos de una persona revelan que una fuerza invisible ha entrado en esa persona. El viento puede soplar suavemente o con fuerzas huracanadas. El viento puede traer lluvia, levantar olas fuertes, tempestuosas, una tormenta, o el viento puede llevarse las nubes de la tormenta. El viento del Espíritu Santo de Dios estaba soplando en el alma de Nicodemo esa noche. No podía Nicodemo dictarle nada al Espíritu Santo. No podía llamarle y decirle qué hacer. Él tenía que, ¿cómo se llama? Inclinarse ante la influencia suave del Espíritu Santo antes de que se fuera, quizás para siempre. Es imperativo que cuando el Espíritu Santo nos está visitando un alma en convencernos de nuestros pecados, en convertir, en regenerar y en renovar nuestro poder. Es imperativo que nuestra alma responda mientras pueda. Nicodemo no era beligerante, estaba asombrado. Con una persona así, el Señor es muy paciente. Miramos en los versículos 9 y 10 el asombro, lo maravillado que quedó Nicodemo. Él exclamó, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo confesó que estaba fuera de su comprensión lo que Jesús estaba diciendo. Él era un maestro de la ley. Incluso el Señor le volvió a repetir las palabras que él había dicho al principio con un poco de ironía. Le preguntó a él, ¿eres un maestro famoso de Israel? En el versículo 10, ¿y no conoces estas cosas? Sin duda, Nicodemo tenía una reputación muy grande como maestro. Había enseñado los detalles minuciosos del legalismo farisaico, pero ahora su educación religiosa lo había dejado pobre de la verdad básica. El Señor había comenzado diciéndole que aparte del nuevo nacimiento, él, un líder religioso de Israel, no podía ver el reino de Dios. 2 veces repetido el cómo de este doctor famoso de la ley reveló cuán verdadero era eso. Pero el Señor no había terminado con Nicodemo. Cara a cara con esta tragedia espiritual,
El Señor era paciente. Y en los versículos 11 al 15 vemos el punto número 2. El número 1 fue la tragedia más grande. La tragedia más grande, versículos 1 al 10. Número 2, tenemos las verdades más grandes. Las verdades más grandes. Versículos 11 al 15. Número 2, las verdades más grandes. Capítulo 3, versículos 11 al 15. Y hasta ahí llegamos por esta noche. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? A las 6 de la tarde. ¿Qué pasa, Sí. Lidia? Amén. Pastor, la otra semana ya estoy libre, entonces lo podemos hacer no sé Lunes. si el lunes. El lunes a las 6, lunes a las 5, hora de Honduras. Sí, Sí, Lunes a Podría- las 5, hora de Honduras. sí, hermano. Lidia, mandame un WhatsApp, por favor. Solo ponele lunes a las 5, hora de Honduras. Bien, vamos a despedirnos en oración. Hermana Yadira, por favor, dirija o despídanos en oración. Bueno. Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias, Padre, por estar aquí con nosotros presentes, por esta clase que el hermano nos ha estado dando, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que nos guíes, que nos ayudes a poder volver de nuevo a las cosas tuyas, Señor. También te doy gracias por el hermano Leslie y la hermana Alba, que pues por la voluntad tuya ya está mejorando. Y te pido que la sanes totalmente, Señor, por mi madre, por mis hermanas y por todas las personas que están ahorita sufriendo en los hospitales, Señor, por esta pandemia. Te pido que les des la sanación, Padre Celestial. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén.